Gonzalo del Cerro, fue concejal de nuestra ciudad y actualmente es miembro de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, del Cerro? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación y por poder hablar un poco en un momento de problemáticas tan importantes, ¿no? Veníamos hablando algo sobre inseguridad fuera de cámara. ¿Cuál es la lectura que hace del Cerro sobre la marcha contra la inseguridad del pasado jueves 25 de agosto en Rosario? Fue muy potente, fue muy representativa, lógicamente no solamente en números, sino por la calidad de las demandas. Lo que uno esperaría que esas marchas, más que ser así ocasionales cada tanto, se concretaran también en la conformación de instituciones, de ONG dedicadas específicamente al tema de la inseguridad y que pudieran colaborar con los poderes públicos en la, digamos, mitigar los efectos de la inseguridad y luchar en un periodo más prolongado en la erradicación de estas situaciones. Pero no lo puede hacer solamente la policía, no lo puede hacer solamente la gendarmería, no lo puede hacer solamente la justicia. Ese es mi punto de vista. Creo que necesitamos democratizar más la sociedad y hacerla partícipe de estos temas graves, porque hay muchos ejemplos en América de muchos países que han tenido policiamiento y la han militarizado el tema, como Colombia, como México, y los resultados que han tenido no son de los mejores. Así que hay otros caminos que ir explorando, pero hay que tener en claro una sola cuestión. Acá la corrupción es el peor de los males, y la corrupción, la mejor forma que tenemos de combatirla es la corrupción política, y la corrupción política es con el voto, y creo que también tenemos que ser muy claros que a lo mejor, como es la primera prioridad en la inseguridad, la primera prioridad en la política sería la corrupción, ¿no? ¿Cómo luchar contra la corrupción? En los distintos terrenos, porque hay corrupción económica y hay corrupción política también. Pero ese es el meollo de la cuestión. ¿Y por qué explotó en estos años, señores? Porque explotó el narcotráfico en la Argentina. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, del que yo formó parte, inmediatamente en el año 2010 empezamos a formar una comisión de seguridad para recabar la impresión de los vecinos con respecto a estos temas. Nos reuníamos con el comisario de la seccional, con el inspector zonal y los vecinos. Y en el 2010 y en el 2011 estos problemas eran de tono menor. En el 2012 explota y explota violentamente como sigue hasta ahora. En un momento dado la explosión fue tan violenta que fuimos todos los concejales más la intendente a reunirnos en Buenos Aires con la procuradora Gil Carbó. Nos recibió, nos dejó en manos del fiscal general adjunto. Previamente habíamos reunido con la Cámara Federal de la Ciudad de Rosario. Con la Cámara Federal de la Ciudad de Rosario, para que escuchen los rosarinos. La Cámara Federal no digo que no tenían capacidad de policiamiento, que podían investigar muy poco y que podían actuar muy poco. Así que uno de los pedidos que se le hizo al fiscal general adjunto de la Nación, doctor Clos, con la presencia de Patricio Murray, que era un juez federal de San Nicolás, en la mesa, que necesitábamos más juzgados federales, que necesitábamos más policía para apoyar a los jueces federales de la ciudad de Rosario, porque ellos no podían actuar por falta de elementos. Es decir, que este problema está planteado a nivel nacional hace más de 3 años largos, por todos los concejales de la ciudad, porque no faltó uno en ese viaje que hicimos a Buenos Aires. ¿Y se desentendieron del tema? ¿Miraron para otro lado? No sé si se desentendieron, miraron para otro lado, pero que lo conocían perfectamente, porque Clos decía, uy, ustedes tienen la ruta 34, que es difícil, ustedes tienen la ruta 11, que es difícil, ustedes tienen la hidrovía, que es difícil. Sí, sí, ya lo sabemos todo eso que usted está diciendo, pero los que tienen que controlar eso son las autoridades nacionales, No es la policía provincial solamente, no es el gobierno de la provincia o el gobierno de la municipalidad. ¿Que tenemos que actuar todos? Sí, tenemos que actuar todos. ¿Que tenemos que colaborar todos? Sí, pero que hay responsabilidades concretas en el narcotráfico y la corrupción. Gobierno nacional, señores, primero. Bien, a partir de los hechos delictivos del Cerro de la semana pasada, con muertes y demás, surgieron algunas iniciativas de parte del municipio de Rosario y, bueno, todos sabemos que en el día de mañana el gobernador Lifchi con el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, se van a reunir con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sí, y van a hablar a ver cuántos gendarmes enviarán a Rosario y el Gran Rosario, zonas de influencia. Hubo una reacción a partir de esos hechos.
¿Y usted cree que esas iniciativas, ese cúmulo de iniciativas, van a causar efecto? Sí, por supuesto que dan efecto, dan resultado, pero si me dicen que esto va a terminar con la inseguridad, yo les digo que no. Yo creo que el motor de la inseguridad tiene dos motores, que uno es la pobreza estructural de la República Argentina y otro es la presencia del narcotráfico, que corrompe toda la situación social y que se aprovecha de una situación social grave, una situación social grave que viene de 20, 30 años, no vamos a decir que fue el kirchnerismo solamente, o que es ahora el tarifazo, o que es ahora cualquiera de estas otras cuestiones, porque estaríamos errando de cabo a rabo el diagnóstico y errando de cabo a cabo las soluciones. De manera tal que creo que acá lo que tenemos que encontrar claramente es una colaboración entre las fuerzas provinciales y las fuerzas nacionales. No solamente traer fuerzas nacionales, sino gestionar la colaboración entre ellas. Porque esto ocurre muchas veces no solamente en el área de la inseguridad, en otras áreas también donde ha habido catástrofes nacionales, como han sido algunas veces tormentas o factores climáticos de desbordes, inundaciones, falta la coordinación entre provincia y nación, falta la coordinación entre provincia y municipio. Es decir, somos una sociedad que no tiene desarrollada mecanismos de acción conjunta. Y ahí es donde la sociedad civil tiene que tomar también cuenta del grado de subdesarrollo que tiene nuestro país en ese tema, como para decir, bueno, podemos pensar y podemos reclamar grandes cosas, y después vemos que las cosas no se cumplen, algunas veces no es por falta de voluntad, sino por subdesarrollo de nuestras instituciones, por falta de mayor expansión del proceso democrático y participativo, ¿no? Ahora, del Cerro, uno de los puntos en la campaña de Miguel Lifchi, campaña de candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, fue precisamente el tema inseguridad. Hoy la gente le reclama eso, porque durante la campaña hizo hincapié, puso el acento en la inseguridad. ¿Sí? Digo, en todo este tiempo, ¿se ha hecho poco? Yo creo que se hicieron un montón de cosas, pero creo evidentemente que no son suficientes o que la situación sigue creciendo como para que no sean suficientes. O el factor humano, porque pensar algunas políticas y después encontrar el factor humano que las lleve a cabo adelante, algunas veces estos factores de la corrupción que están implícitos en las burocracias administrativas, en las burocracias policiales, hacen que la mejor política, la mejor idea, las mejores cosas fracasen. Y usted no puede echar a 1000 policías y reemplazarlos con 1000 improvisados. Usted no puede echar a 5000 policías y reemplazarlos por 5000 improvisados, porque la situación sería mucho más grave. Así que ir modificando estructuras corruptas es un proceso ligado al tiempo. Lifchi hace unos meses que está en el gobierno, creo que ha hecho algunos intentos, algunos están en marcha, ahora hay una nueva situación de emergencia, elabora algún planteo como que digamos que la Gendarmería tendría que cumplir un rol preventivo para no entrar en conflicto con la policía local, que quiere cumplir un rol más policialmente típico, de manera tal de que creo que iniciativas tienen. Los éxitos, bueno, son tiempos también, ¿no? Ahora, Gonzalo, no es cuestión solamente de denunciarlos, o no es solamente describirlos, claro, sino que llevarlos adelante, las políticas, instrumentarlas, son meses o años. Del Cerro, ¿cuánto hace que nosotros en Rosario tenemos problemas con los quienes manejan, quienes conducen motocicletas? Los denominados motochorros. Hace tiempo que venimos haciendo hincapié en ese tema. Recién ahora nos dimos cuenta de que hay que empezar a controlar a esta gente, que es muy fácil identificarla, porque cuando miran para otro lado, van con gorritas. Los motochorros, el primero que lo plantea es Jorge Guaso, lo plantea cuando había un problema de entraderas bancarias y hubo una serie de modificaciones, ¿no es cierto?, en la estructura de cómo se cobraban los bancos, cómo se ingresaba a los bancos, cómo se ingresaba al microcentro. Lógicamente que cortar la entrada de las motos al microcentro, que era una de las posibilidades de ese momento, era totalmente negativo para todos los trabajadores que iban al centro en moto y para toda la gente que iba a comprar en moto. Creo que hay que seguir operando con eso y seguir encontrando, porque antes eran motochorros, ahora son motoasesinos, Es decir, creo que ha cambiado también cualitativamente el fenómeno, como para que el fenómeno merezca otras consideraciones tal vez un poco más duras y más rígidas que antes, porque antes eran motochorros, ahora son motoasesinos lo que estamos hablando. Creo que en los diarios de hoy sale el número de asesinatos en los cuales la participación de las motos era el elemento predominante, ¿no es cierto? De manera tal que creo que la forma del delito ha cambiado,
se ha agravado, con lo cual a lo mejor las iniciativas del concejal Boazo deben ser extendidas, ampliadas, modificadas, pero deben ser tenidos en cuenta. No le puedo dejar de preguntar sobre el desempleo en la ciudad de Rosario, en el Gran Rosario. Bueno, recientemente se conocieron índices de desempleo altísimos. La ubican a Rosario como una de las ciudades con más desempleo, con más desocupación, con más problemas de precariedad laboral. ¿Por qué llegamos a estos niveles? El 11,7% en el Gran Rosario. Sí, por supuesto que es lamentable, pero creo que forma parte de un esquema político general del país. No creo que sea una cuestión que Rosario, lógicamente, como uno de los países donde hay una fuerte concentración industrial, ha habido una disminución del empleo industrial fuerte, porque estamos muy ligados también a lo que ocurre en Brasil, a lo que ocurre en el Mercosur y, lógicamente, dentro de la industria automotriz y de la industria de autopartes ha habido uno de los lugares donde más ha habido disminución de horas trabajadas, desempleo, algunas formas del desempleo. La situación de Brasil con la Argentina en la parte industrial y la parte laboral es una cuestión de que están muy, muy unidas. Así que esperemos que Brasil mejore rápidamente también para que sea una de las cosas. Creo que es uno de los factores, también están los nuestros, ni hablar de lo que pasó durante estos años con el fenómeno de la corrupción política que atravesó todos los sectores y también la economía fuertemente. De manera tal de que aprendamos a conciliar todos estos factores. No creamos que uno es la corrupción, otro es el narcotráfico, otro es la inseguridad, otro es la política. No, no, no. Es todo un mismo fenómeno que necesita que lo analicemos conjuntamente porque si no nos equivocamos. Gonzalo de Cerro, muchas gracias, muy amable. No hay por qué. Bueno, así pasó ex concejal de la ciudad de Rosario, bueno, actualmente es miembro de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, Gonzalo del Cerro.